Buenas noches, licenciada Mayra. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3, el cual está conformado por la compañera Norma Leticia Funes, René David Álvarez, Rixi Yolani Martínez y su presentadora, Ray Gutiérrez. El tema que nos toca exponer es sobre lo que es el segmento de mercado futuro. Y hablaremos un poco sobre lo que es mercado de divisa y cómo entra en juego el papel del mercado de futuros. Y para ello comenzaremos con una breve introducción. Hablaremos un poco sobre lo que es mercado de divisas. Hablar del mercado de divisas es conceptualizar de forma inmediata lo que es el mercado financiero más grande y más líquido en el mundo. Eso es en referencia a la magnitud y todo lo que abarca el mercado de divisas. Podemos decir que cuando hablamos del mercado de divisas nos referimos específicamente a la moneda de un país donde circula libremente y es convertible en el mercado cambiario. En el caso del mercado futuro, es el segmento donde se busca establecer la negociación de compra y venta de productos determinados con la finalidad de la protección, ya que en él se fija el precio, el tiempo y su duración del mismo. En este caso nos referimos que, en otras palabras, que el mercado futuro busca estabilizar los precios y apaciguar todo aquello que se va a intercambiar. Tenemos aquí lo que es la definición del mercado de divisas. El mercado de divisas o mercado cambiario, como se conoce, es un mercado que se caracteriza por el libre cambio de divisas, es decir, su objetivo principal es el facilitar el comercio internacional y la inversión. También se conoce como Forex, dice, que se traduce como intercambio de monedas extranjeras. En esa definición podemos decir que el espacio físico y virtual que se fija en el precio de cada moneda demandada por el tipo de cambio. Y tenemos aquí que el mercado de divisa cuenta con 3 funciones básicas que cumplen el mercado. Bueno, una de ellas es la función de liquidez. Esta facilita los medios de pago necesarios para las transacciones. Esta función está ligada tanto en el mercado exterior como en los movimientos internacionales de capital. Y también tenemos lo que es la función de seguro de cambio, permitiendo a los agentes económicos eliminar el riesgo proveniente del aplazamiento en el pago de servicio. Esta más que todo está ligada con lo que es el mercado a plazo y la función de crédito está proporcionando financiación. Esta también está asociada con el mercado a plazo. Entramos en sí con lo que es nuestro tema, que es el mercado futuro. El mercado de futuros inició con una intención de proteccionista en el siglo XIX. Con esta herramienta denominada también forward, se buscaba dotar la protección de productos de materias primas y que no estuvieran tan sujetos a las variables de mercado. Los mercados futuros consisten en la realización de contratos de compra y venta de ciertas materias en una fecha futura. Esta también
eh, pacta lo que es en el presente el precio, la cantidad y la fecha de vencimiento de este mercado. Para continuar, los dejo con la compañera Yolanda. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre la función económica de los mercados financieros futuros. La función económica basada en los mercados de futuros financieros es proporcionar una oportunidad de los participantes en este mercado para protegerse contra el riesgo de los movimientos adversos de los precios. Cuando un inversionista toma una posición en el mercado al comprar un contrato de futuro o acordando comprar a una fecha futura, se dice que está en una posición en largo o que tiene futuros en largo. Cuando hablamos de las funciones económicas de los mercados financieros futuros, estamos hablando de que establecen los mecanismos que posibilitan el contacto entre los participantes en negociación, fijan los precios de los productos financieros en función de la oferta y la demanda, lo que permite reducir los costos de intermediación y una mayor circulación de los productos, administración de los flujos de liquidez de productos o mercado dado a otros. ¿Cuándo surge el mercado financiero futuro? Algunos expertos aseguran que el primer mercado de futuros del mundo fue la Bolsa de Comercio de Chicago, que en 1848 dio el aldabonazo al primer mercado de futuros, al primer mercado de futuros del mundo. Los primeros mercados, un ejemplo de los primeros mercados me llamó mucho la atención es cuando se analiza una situación de que en julio del año 2016 nos comprometemos a comprarle al productor, a un productor, vamos a hablar de la moneda del euro, a 100 euros la tonelada de maíz con fecha de vencimiento de julio del 2017, del siguiente año. Para esta última fecha es posible que el precio sea mayor del pactado, lo que origina una pérdida subyacente al productor y una ganancia a nosotros, o que el precio esté por debajo del pactado, situación contraria a la anterior. ¿Quiénes son los que intervienen en el mercado de futuro? Son tres: los miembros de las bolsas, como podrían ser los bancos, las compañías de inversiones, además de agentes de bolsa, broker financiero y de materias primas e intermediarios oficiales. Los arbitrajistas o clientes profesionales que acuden a estos mercados con el objetivo de proteger sus inversiones e inventarios. Los clientes particulares que podemos definir como inversores, cuyo propósito es sacar provecho de las fluctuaciones que presentan las cotizaciones. En esto tenemos que tomar cuenta, en esta intervención, tenemos que tomar en cuenta lo que es la formación de precios, la definición de los contratos y los sistemas operativos de contratación y compensación, que son los elementos esenciales de los mercados futuros. Los mercados de futuro financiero se desarrollan en primer lugar en Estados Unidos, pero muy pocos años se han organizado en las principales plazas financieras de los países más desarrollados. En general, su implantación tiene lugar a lo que es unas bolsas o mercados de valores e incluso en los mercados de físicos en los que ya existe una experiencia en la contratación de operaciones a plazo. ¿Qué se negocia? Hoy en día en los mercados de futuro encontramos la negociación de los siguientes productos. Son 4 los principales productos. El primero son los productos agrícolas y ganaderos, como son los cereales, oleaginosas, productos cárnicos, productos tropicales. En el segundo están los metales preciosos, como lo que es el oro, la plata, además de otra gran utilidad de la industria, como que es el aluminio, el cobre, el plomo, el níquel, el magnesio, zinc. En el tercero está la energía, como es el crudo, gasoil, propano, la energía eléctrica, y por último tenemos lo que son los índices de acciones. Aquí tenemos en el contrato se especifica, tenemos que tener en cuenta lo que es la calidad, la fecha, el lugar de entrega y el precio. El comprador y el vendedor de un contrato de futuro se ponen de acuerdo sobre el día que tiene que ser entregado y pagado el producto. Esta es la razón por la cual se le llama contrato de futuros. Los elementos que intervienen en un contrato de futuro son
son tres, que son sustentante, que es algo que las partes acuerdan intercambiar, y el precio futuro, que es el precio a la que las partes acuerdan negociar en el futuro, y la fecha establecida o de entrega, que es la fecha designada en las cuales las partes acuerdan ya negociar. Prosigue mi compañero. Ok, feliz noche. Vamos a hablar un poco de la generalización de mercados a futuro. Cuando se toma una posición en un contrato de futuro, el inversionista debe depositar una cantidad mínima de dinero por contrato, según está especificado por la casa de bolsa. Esta cantidad, llamada margen inicial, es requerida como un depósito del contrato, como quien dice una garantía de la transacción que se está realizando. Las corporaciones corredoras individuales son libres para establecer los requerimientos de margen arriba del mínimo establecidas por causa de la bolsa. Vamos a hablar un poco de lo que son esta generalización. El comprador de un contrato a futuro define, ¿verdad?, la ganancia, el precio, y si el precio aumenta, el vendedor efectuará su, en esta transacción, va a saber si el precio sube, afectará su ganancia, y si el precio futuro disminuye. O sea, si el precio sube, obtendrá ganancia, pero si el precio baja, entonces afectará su rendimiento económico. El papel de la Cámara de Compensación en los contratos futuros. Vamos a hablar un poquito de lo que es la intervención de la Cámara de Compensación. Es un departamento dentro del mercado organizado que se compara, que la Cámara de Compensación actúa como un custodio del valor, en donde tiene diversas funciones para darle seguridad a las futuras transacciones. O sea, esta Cámara de Compensación interviene y le da la seguridad a los participantes del mercado de que todos los tratos se van a cumplir, como que le da la seriedad. Vamos a ver las características del mercado a futuro. Las transacciones se realizan a través de los intermediarios que garantizan la operación, como el custodio de valor. Este es uno. En el punto número 2, su objetivo es proporcionar liquidez y seguridad. Punto número 3, se negocian en mercados organizados. Estos pueden ser comprados y vendidos en cualquier momento sin tomar en cuenta la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque estos mercados son bastante serios. Es un mercado transparente. La información de precios se actualiza constantemente. O sea, no es que se mantienen los precios. Los precios son inestables y continuamente los precios se están actualizando. Existen distintas formas de ver el tipo de cambio. Podemos diferenciar entre tipos directos, indirectos y cruzados. Los tipos directos es cuando es cuando el dólar es la divisa base. Por ejemplo, es cuando el dólar se cotiza contra la moneda de Canadá. Este es un tipo de cambio directo. Los tipos indirectos es cuando el dólar es la divisa de cotización. Caso contrario, es cuando la moneda de Canadá cotiza, ¿verdad?, al dólar. Tipos cruzados, el dólar no es ni divisa de base ni cotización. Se opera como una divisa contra otra, que no es el dólar. El dólar no es la divisa base y se espera como que opera como una divisa contra otra, que no es el dólar, aunque no aparece en la transacción, aplica el cálculo y se negocia la primera divisa contra el dólar y después el dólar contra la segunda divisa. Buenas noches.
Vamos a hablar ahora de lo que es el arbitraje de las divisas. Recapitulando la esencia y las características mencionadas, por ejemplo, la función económica que mencionaba la compañera Yolani, se nota dentro de lo que es el arbitraje de divisas. Los traders de Forex buscan comprar una versión más barata de la divisa en un tiempo determinado y venden al mismo tiempo, están vendiendo otra versión de la divisa a otro precio. Usualmente el sistema de arbitraje de Forex puede operar de distintas formas, pero la esencia es la misma. Los arbitrajistas siempre van a buscar explotar las diferencias de precios. O sea, si yo sé que en un futuro me va a servir mejor, yo veo que el precio de esta divisa está siendo rentable, mejor lo aseguro y de esta forma yo sé que me va a generar rentabilidad. Y en el mismo instante yo puedo en este preciso momento estar también vendiendo otras divisas que en otro tiempo estaban en otro precio y estoy generando una ganancia. Cuando yo establezco la diferencia entre lo que estoy vendiendo y lo que estoy comprando, y así sucesivamente, pues eso es lo que me queda como mi rentabilidad. Pero vamos a hablar un poquito también acerca de lo que son las ventajas del mercado de futuros, que partiendo exactamente, pues podemos mencionar cuatro. La número uno es que es un tipo de mercado que representa tendencias estables y se establece por un contrato, lo que para una persona, un inversionista o un empresario, resulta algo muy bueno en el sentido de que uno tiene una garantía y de cierta forma está rompiendo con lo que es el riesgo, que en el mundo de las finanzas es algo que constantemente nos vamos a encontrar. El establecimiento de un precio con anterioridad, junto con un buen manejo de especulaciones, ayuda a que los especuladores y los emisores logren aprovechar las tendencias bajistas y alcistas para comprar y vender contratos con el fin de tomar ventaja de ellos. Si uno es como quien dice estratégico y sabe el momento donde uno tiene que comprar una divisa o venderla, uno adquiere ventaja. Eso es una de las ventajas que se tiene con el mercado de divisas. También se brinda la posibilidad de abandonar la posición, como uno está anticipándose a un evento, uno tiene la posibilidad de abandonar la posición antes de que se cumpla y de esta forma uno puede como que de cierta forma no perder. Eh, También la compra de un contrato del mercado de futuros no siempre genera la adquisición física del activo, sino que simplemente representa los márgenes o pérdidas que se pueden representar durante el periodo de vigencia establecido entre ambas partes. ¿Por qué eso sería una ventaja? Porque de forma indirecta, o sea, estoy asegurando, pero no estoy involucrado físicamente con eso, sino que solamente con el valor, con la representación. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las desventajas. Dentro de las desventajas podemos establecer una comparación directa de la primera desventaja con la desventaja que anteriormente mencionamos. Si bien mencionamos que por la esencia, la característica de los mercados a futuro son contratos futuros que establecen una fecha, un inicio, entonces esto puede llegar a afectar la rentabilidad, es decir, es como cerrado, no existe un mayor movimiento, yo lo compro y a esto, o sea, no es como que yo puedo interferir en cierto tiempo, yo puedo interferir y aumentar el precio, no, esto exactamente no queda en las manos de uno. Entonces esto juega como una desventaja en el sentido de que si uno invierte en otro tipo de cosas que tienen mayor movimiento, siempre existiendo otros riesgos, pues uno puede obtener mayor rentabilidad. Es necesario realizar un depósito previo en la cámara de compensación con el objetivo de cubrir el margen de riesgo existente. Debido a que el mercado de futuros es un mercado estable, las rentabilidades obtenidas no suelen ser tan altas como otro tipo de activos, tal y como lo estaba detallando anteriormente. Y existe la posibilidad de perder el total de la inversión si no se llega a acertar correctamente en las predicciones establecidas. Es preciso que uno en su análisis sepa como quien dice de forma como que voy a identificarlo y acertar. Y siempre está existiendo un riesgo, aunque sea estable, pero si uno no acierta, pues
puede incurrir en una pérdida. Entonces, de esta forma vamos a concluir, a hablar un poco acerca de las conclusiones respecto a este tema. La necesidad de tratar la conclusión referente al mercado de divisas es una de las principales dimensiones que distinguen las operaciones comerciales internacionales de las nacionales. Yo diría como que conocer el mercado de divisas como persona común o como un futuro administrador de empresas es esencial, porque de esta forma uno sabe cómo se mueve el dinero en el mundo. Entonces, es importante en eso, porque automáticamente está hablando con el mercado global, tal y como lo definieron en el inicio mis compañeras. Los segmentos de mercado futuros permiten realizar transferencias de riesgo. Los cubridores o hedgers pueden inmediatamente una cobertura transferir los riesgos o fluctuaciones de precios a agentes especuladores que están dispuestos a asumirlos. De esta forma, los mercados de futuros permiten lograr una distribución eficiente de riesgo entre cubridores y especuladores. Gracias a los segmentos del mercado de futuros podemos ahora tener un mejor control de acontecimientos futuros y del riesgo que este implica. Es decir, uno tiene ya una visión más clara y se puede ser preciso, aunque como también lo estuve mencionando, hay factores en contra y hay factores a favor en eso. El arbitraje es un nicho que si bien puede ser rentable para los comerciantes muy implementados y bien financiados, hay muchas incógnitas. Es por decirlo de que es un fragmento, un grupo pequeño de este mercado y no es conocido, como dicen, a ciencia cierta. Por eso se puede denominar, como lo dice acá, con muchas incógnitas, porque uno está ante algo desconocido en ciertos sentidos. Y vamos a hablar acerca de unas recomendaciones. La adecuación del segmento del producto y la empresa se debe contemplar si el segmento se adapta al producto y a la empresa en aspectos como el alcance, segmento, barreras, entrada, distribución, comunicación, entre otros. Hay que valorar si es difícil o fácil llegar al segmento con las estrategias que se van a proponer. Anticipar el futuro. Para todo empresario, empresa o incluso como persona en el aspecto eh, profesional, personal, donde uno pueda verlo, anticiparse es una de las mejores maneras porque uno puede tener proyección, uno adquiere visión y aunque el futuro no está totalmente en nuestras manos, uno ya está, como quien dice, preparándose por sí o por si no. Entonces, anticipar el futuro diversificando el riesgo con la planeación de un portafolio de inversiones que equilibre las operaciones de alta peligrosidad con las de alta seguridad, siguiendo una estrategia empresarial innovadora que nos ayudará a reaccionar y anticiparnos a los cambios que se están produciendo. El movimiento del dinero en un país se le confiere a todos los que integran la economía. Esto lo conocemos desde las mejores ofertas a los fieles demandantes y la concientización de tanto de las empresas como del Estado. La moneda es la unidad física y la divisa hace referencia a la unidad monetaria de cada país. Hay que realizar análisis de los posibles proveedores de ese servicio antes de decantarse por uno de ellos, puesto que no hay un costo fijo, ya que las divisas están en constante fluctuación y la tasa de cambio puede variar de un día para otro. Entonces, es importante como empresas y como personas mantenernos vigilantes del movimiento de las divisas y realmente, en síntesis, esto es lo que podemos hablar de este tema. Ha sido un gusto poder compartir y estudiarlo. Estas son las reflexiones que nos quedan a nosotros como estudiantes y esperamos haya sido claro para todos los oyentes. Muchas gracias.